Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días aquí en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. En el norte de Mozambique, miles de personas huyeron de la ciudad de Palma después de que grupos yihadistas tomaran el control y dejaran también decenas de muertos. La empresa que adelantaba proyectos de explotación de gas en la región suspendió sus operaciones, al igual que el Programa Mundial de Alimentos. La Corte Penal Internacional ratificó la absolución por falta de pruebas del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. El exmandatario había sido acusado de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral de 2010, que dejó también decenas y centenares de muertos. El gobierno interino de Sudán firmó un acuerdo con el denominado Movimiento de Liberación Popular de Sudán del Norte, con el objetivo de garantizar la libertad de culto y separar la religión del Estado. Se espera que este pacto constituya un paso más hacia el camino de la paz y la democracia. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días y empezamos en Mozambique, porque los sobrevivientes de un ataque en la ciudad de Palma entraron al puerto de Pemba. Ya son más de 8.000 las personas que han sido desplazadas tras el ataque yihadista registrado en ese territorio del norte del país. La Unión Africana de Naciones pidió una acción internacional coordinada para afrontar lo que llamó una urgente amenaza para la paz y la seguridad regional, mientras que el Programa Mundial de Alimentos suspendió sus operaciones en la zona, al igual que la empresa francesa que adelantaba grandes proyectos de explotación de gas. Veamos. Con ansiedad, estas personas esperan a las afueras del puerto de Pemba mientras tratan de ubicar a sus familiares que lograron llegar a un lugar seguro. Decenas de sobrevivientes llegaron en barcos este jueves luego del ataque ocurrido la semana pasada en la ciudad de Palma, a 200 kilómetros de allí. Un gran alivio para algunos, mientras que otros temen por aquellos de los que no se tiene noticia. Estoy muy cansada. Pasé 7 días en los arbustos. Estoy exhausta. Nos cruzamos varias veces con los atacantes. La situación es realmente difícil. Muchas personas murieron. Más de 8.000 personas, la mitad de ellas niños, han sido forzadas a desplazarse de acuerdo con Naciones Unidas. Y muchas más viven bajo difíciles condiciones mientras esperan su turno para ser evacuadas. Aún hay muchas personas, alrededor de 5.000, esperando para ser evacuadas a Pemba. Y se están quedando sin comida y sin agua. La evacuación fue impulsada por un ataque de yihadistas ocurrido en la ciudad de Palma hace una semana. Docenas de personas fueron asesinadas, mientras que cientos de militantes vinculados con el Estado Islámico atacaron tiendas, bancos e instalaciones militares. Los soldados se encuentran en la zona tratando de asegurar la ciudad. Aún no hemos asegurado toda la ciudad. Estamos patrullando y consolidando las áreas principales mientras desplazamos a nuestros soldados para proteger el perímetro. El ataque es la mayor escalada de la insurgencia islamista que inició en el norte de Mozambique en 2017 y hasta el momento deja más de 2.500 asesinados y alrededor de 700.000 desplazados. La Corte Penal Internacional ratificó la absolución por falta de pruebas del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. Había sido acusado de crímenes contra la humanidad durante la violencia postelectoral de 2010 en su país, tras negarse a aceptar la derrota ante el actual presidente Alassane Ouattara. Los cargos lo llevaron a pasar 7 años tras las rejas y su juicio fue el primero de un jefe de Estado dictaminado por la Corte Penal Internacional. Veamos. En Abidjan, los simpatizantes del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, celebran la confirmación de la absolución de los cargos de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. La decisión puede abrir el camino para que Gbagbo, que ha estado viviendo en Bélgica, regrese al país africano. Ahora estamos esperando al expresidente en Abiyán. Será honrado. Espero que el gobierno haga un esfuerzo para que el expresidente Gbagbo pueda volver, que todos los exiliados puedan volver sin caos, sin problemas, para que se realice la tan necesaria reconciliación en este país. El caso de Gbagbo tuvo su origen en 2010, cuando el que había sido presidente desde el año 2000 se negó a reconocer la derrota electoral ante el actual mandatario Alassane Ouattara. El país estalló en una guerra civil que mató a 3.000 personas. Gbagbo fue absuelto en primera instancia en enero de 2019 y este miércoles una sala de apelación decidió por mayoría rechazar el recurso de apelación y absolvió definitivamente a Gbagbo de 4 cargos de crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinato,
persecución y violación cometidos durante el conflicto. La Corte Penal Internacional ordenó también que se eliminarán todas las condiciones de su liberación, al igual que para el coacusado Charles Ble Goude, un antiguo líder de la juventud. Gracias a todos los que han creído en nosotros. En los próximos días tendré el tiempo para hablar al pueblo de Costa de Marfil de África. Pero por el momento solo tengo una cosa que decir, que el pueblo de Costa de Marfil se una. Pero Gbagbo no está totalmente fuera de peligro. Podría ser encarcelado a su regreso a Costa de Marfil, ya que fue condenado por rebeldía a una pena de 20 años, después de presuntamente saquear una sucursal del Banco Central de los Estados de África Occidental en su momento. Y seguimos con información política porque el gobierno de Níger aseguró haber frustrado un intento de golpe de Estado en el Palacio Presidencial en la capital del país. Vecinos de la zona escucharon disparos durante la noche mientras las fuerzas de seguridad intentaban impedir que un grupo de soldados tomara el control. El golpe se produce antes de la juramentación de Mohamed Bazoum, quien a sus 61 años ganó las elecciones presidenciales en febrero. Será la primera transición pacífica de poder en este país con una larga historia de golpes de Estado. En este distrito de la capital de Níger ya pueden respirar tranquilos. Sin embargo, en las primeras horas del miércoles, los vecinos afirmaron haber escuchado disparos. Se cree que el ruido de las balas provenía del Palacio Presidencial. El gobierno condena este acto cobarde y regresivo que buscaba atentar contra la democracia y el Estado de Derecho con el que nuestro país está firmemente comprometido. El gobierno informa a la población que la situación está completamente bajo control. Varios miembros del ejército han sido detenidos en relación con el presunto intento de golpe. La aparente toma de poder se produce días antes de la toma de posesión del recién electo presidente Mohamed Bazoum. Una victoria que ha sido discutida por su rival Mahaman Usman. El expresidente argumenta que ganó las elecciones a principios de este año. El traspaso de poder del viernes es histórico para el país del Sahel. Será la primera transición democrática en Níger desde que se independizó de Francia en 1960. Níger tiene una larga historia de militares tomando el poder por la fuerza. El país ha sido víctima de 4 golpes de Estado desde que se separó de sus poderes coloniales. El gobierno interino sudanés y el grupo rebelde Movimiento de Liberación Popular de Sudán del Norte firmaron un documento como paso previo para un acuerdo de paz que garantice la libertad de culto y separe la religión del Estado. Un paso crucial que allana el camino hacia la paz. Después de meses de estancamiento en las negociaciones con el gobierno de transición de Sudán, este domingo los rebeldes del Movimiento de Liberación Popular de Sudán del Norte firmaron una declaración de principios previa al acuerdo de paz para poner fin a los numerosos y prolongados conflictos étnicos del país. Creemos que esta firma de la Declaración de Principios es un verdadero comienzo para mostrar la determinación del gobierno del periodo de transición y el compromiso por un cambio real que lleve a la justicia y la paz, que construya un Sudán para todos. La facción rebelde participó en las negociaciones previas de 2020 con las autoridades de transición, que lideran el país desde la destitución del dictador Omar al-Bashir en 2019, luego de semanas de masivas manifestaciones. Pero fue uno de los 2 grupos que aún no había aceptado el pacto. Debemos alabar este paso audaz del general Burhan, que ha llevado a la firma de esta declaración, que se considera un logro importante en la negociación que puede conducir a una paz sostenible y a una unión justa. Las condiciones impuestas por la milicia son la garantía de un Estado laico sin ningún papel de la religión en la elaboración de leyes, la disolución de todas las milicias del ex líder islamista al-Bashir y la modernización de las Fuerzas Armadas del país. De no cumplirse sus demandas, pedirán la autodeterminación de las áreas bajo su control. Desde hace 2 años, el gobierno interino busca estabilizar Sudán y ayudar a que su frágil camino hacia la democracia prospere.
Historiadores franceses publicaron un informe condenatorio que expone los fallos de Francia durante el genocidio en Ruanda, en el que 800.000 personas, la mayoría de la etnia Tutsi, fueron masacradas en el año de 1994. La principal conclusión de este informe es que Francia tiene una responsabilidad abrumadora por sus fallos militares y políticos, pero el informe no acusa a Francia de complicidad en el genocidio. 27 años después del genocidio de Ruanda, un grupo de historiadores franceses publicó un informe afirmando que Francia tiene una responsabilidad abrumadora en el genocidio. Las autoridades francesas apoyaron al régimen, que era racista, corrupto y violento, se afirma en el informe. Basándose en el argumento de que los rebeldes tutsis eran una amenaza para los hutus, el gobierno francés armó y entrenó a estos últimos, dado que los consideraba sus aliados. Las autoridades francesas instaron políticas que estaban completamente desconectadas de la realidad, estaban basadas en divisiones étnicas, y ese acercamiento empeoró la crisis étnica. El informe denuncia la ceguera de Francia ante las preparaciones del genocidio. En 2019, France 24 emitió el testimonio del antiguo jefe de la cooperación militar en Ruanda. Dijo que él había alertado a sus superiores sobre el inminente riesgo de genocidio, pero Francia no hizo nada. Entre varios puntos del informe destaca el hecho de que Francia se negara a arrestar a los líderes Hutu cuando entraron en una zona segura creada para las víctimas. El comandante francés urgió a París el permiso para detenerlos, pero el presidente francés se negó, tal y como explicó el antiguo jefe de su oficina. Las Naciones Unidas nos dieron un mandato humanitario, no uno judicial. No estábamos trabajando para una corte. Ruanda acusó a Francia de complicidad en el genocidio, pero el informe de los historiadores franceses dice que ningún archivo corrobora esta teoría. Y para finalizar tenemos música, esta vez a cargo de dos de las voces femeninas más relevantes del continente africano. Se trata de la nigeriana Yemi Alade y la beninesa Angelique Kidjo, quienes se unieron de nuevo para pedir dignidad. Con su nuevo sencillo a dueto titulado Dignity, estas dos grandes de la música africana protestan contra la brutalidad policial y levantan su voz por las víctimas mortales que dejaron las manifestaciones contra el grupo especial de la policía SARS en Nigeria, que llevaron a su disolución. El videoclip también viene acompañado de un canto a la vida y a la maternidad. Con estas imágenes finalizamos este capítulo de África 7 días. Ustedes pueden continuar con más en france24.com. Nos vemos más adelante con más información. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity.